tru. ¿Qué está pasando? Con Sof y Juanjo. Está bien, ¿no? Sí. Intentémoslo. Va. Sof, capítulo número 18. Llegamos a 18 capítulos y pues bueno, ya sabes, para empezar, aquí están. No voy a los agradecimientos a nuestros mecenas, a todas las personas que nos ven capítulo a capítulo, independientemente de si están en el Telegram, si son mecenas, pero bueno, agradecimiento especial para Mónica Otero, Arturo Monedero, Homero de la Fuente, Sergio Estrada, Eduardo Farfán y Lalo Herrera, que ya ahora sí ya tenemos nuestro nuevo tripié, ¿no? Después de que había muerto el pasado. Y recuerden que esta taza se va a los 1000 suscriptores en YouTube, así que si les gusta este proyecto, pues mándenselo a las personas que crean que les pueda interesar. Gracias a todos los que se han unido también en la conversación en Telegram, ya somos 27 por allá. Y por cierto, siguen los mensajes de las personas de dónde nos están viendo. Grecia Vieira mencionaba que de Francia y preguntaba a Grecia que la liga de Telegram. Me di cuenta que según yo la poníamos como en la descripción de los videos. En algún punto sí la pusimos. La dejaste de poner. Pero, o sea, en algún momento que copié y pegué, ya no aparecía. Entonces, bueno, ya esta vez ya está de nuevo la liga del Telegram ahí en la descripción del video, tanto si lo estás viendo en YouTube como si lo estás viendo en Spotify. Y bueno. Dicho eso, ¿de qué temas vamos a hablar? ¿De qué podremos hablar esta semana? ¿Cuál será el tema de la semana, Sof? No lo sé. Casi no he tenido pesadillas recurrentes. Sí. Bueno. Israel, Palestina. No habíamos quedado que te iba a decir. Sí, está bien. Israel y Palestina, indudablemente el tema de la semana en México, el tema de la semana a nivel mundial. Y luego vamos a hablar pues de las reacciones en México, obviamente de lo que pasó ahí, lo que sigue pasando ahí. Y después vamos a pasar a cómo el presidente condecoró a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa en tiempos de Peña Nieto. Sospechoso, hipócrita y extraño. Más hipócrita que extraño. Una situación difícil de defender para aquellos que a capa y espada le mentaron la... Bueno, ya saben. Y nada sorprendente. Y en cosas todavía menos sorprendentes vamos a hablar de cómo Eduardo Verástegui está bien, güey. Y con eso vamos a cerrar para reírnos un ratito. ¿Y por qué deberíamos de sí hablar de Eduardo Verástegui y no hablar de Eduardo Verástegui? Entonces, bueno, viene la polémica. Por eso igual no lo pusimos en la fotografía. Es como, no le voy a hacer publicidad a ese güey. Una vez que ya están viendo este programa, no lo están viendo por él. No estoy promoviendo su jeta. Una vez en el programa podemos hablar de cómo está bien, güey. Por si de repente se topan a gente rara que sea su fan, le digan, Ivo. Y dicho eso... comenzamos. Pequeño detalle. Aquí lo chido es que Juanjo... O sea, porque... yo sí puedo hablar por hablar, ¿no? A veces hay temas en los que sí esté muy familiarizada, lo que ustedes quieran, pero pues soy más una persona que hace que yo voy a decir mis opiniones, investigo, trato de estar informada. Juanjo en este caso es internacionalista, entonces sí es como de que estudiaste esto, ¿no? O sea, sí tienes que... Sí. ¿No tuviste un examen de Palestina-Israel, obvio? Sí. No es como que un examen, pero ¿sabes qué? Es un tema súper complejo. Ahorita llevo toda la semana leyendo e intentando como familiarizarme con... porque el tema de Israel y Palestina es probablemente el conflicto. O sea, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se vuelve el gran conflicto hoy en día desde hace 75 años. Yo sí tomé 1000 clases de esto. Y, vas a contar desde ahí, ¿no? ¿Desde qué? Desde que les dan el territorio. O sea, ¿nos vas a hacer un explainer? Puedo hacer un explainer. De hecho, o sea, preparé un TikTok que no tiene tan a detalle el explainer, pero podemos hacer un breve repaso. Según entiendo, tú dime los años porque estoy bien desorientada. Termina la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces los ingleses habían como tomado control de esa región. Bueno, vamos por orden. ¿Cuál es el orden? Quiero mencionar pues no es el orden la creación. Todo el mundo sabe aquí la guerra... sí. Vamos por orden. Génesis. No, vamos por orden. Todo el mundo sabe aquí ya que pues hay una guerra en
esta región del mundo, en Israel y en Gaza. Y particularmente ahorita en Gaza, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso. No tenía planeado irme tan atrás, pero vamos a hacer un brevísimo repaso, porque es súper importante. Salud. No tengo apuntadas las fechas, entonces puede haber... No, preparé lo que pasó ahorita, esta semana. ¿Qué? ¿Sabes por qué fue? ¿Por qué? Porque no me tomé mi pastilla de la alergia contra ¿De tus gatos. loratadina? Con razón. Pero ahorita no están aquí adentro. ¿Y ellos no entran a este cuarto? No. Ok, bueno, continuemos y esperemos lo mejor. Y si no, ponemos pausa y te vas a tomar eso. Me dices. Sí. Bueno, a ver, va de memoria. Es un intento muy breve e interrúmpeme en cualquier momento para... también tomamos nota de que nos mencionaron, oigan, está padre que discuten y todo, pero luego si se interrumpen demasiado, ok, vamos a intentar que no sea así. Pero bueno, si tienes alguna aclaración que quieras hacer, duda o lo que sea, me dices. Dime. Intentar, no prometer. Intentaremos, no prometemos, exacto. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? O sea, el pueblo judío lleva 3,000, años, casi 4,000 años. La humanidad. Desde, pues, casi. O sea, ya creo que todo el mundo aquí, sea religioso o no, y sea de la religión, sobre todo en México, los que nos escuchan en México, que son casi todos, pues llevaron en algún momento algo que ver de la Iglesia Católica, y como parte en el Antiguo Testamento ves que existían estos cuates, Abraham, Isaac, Jacob, todos estos que crean, ¿no? Y que le dan como inicio a lo que eventualmente, o sea, que va a ser como el judaísmo, y luego eventualmente de ahí deriva como una secta del judaísmo, el cristianismo y ¡pam!, ¿no? Pero bueno, entonces estos cuates se instalan en esta región, más o menos, de lo que eventualmente se vuelven los reinos de Israel y Judá, que es en esta parte donde hoy en día es Israel. Bueno, fast forward 2,000 años, hace 2,000 años, llegan los romanos y se pelean con los judíos y, bueno, lo sacan, ¿no? O sea, lo sacan, ellos le cambian el nombre a Palestina, son los romanos los que le ponen el nombre de Palestina. Oh, híjoles, no me sabía esa. Hay por ahí hipótesis de que, o sea, no solamente existían los judíos en esta zona, o sea, Claro. porque los judíos dicen, bueno, es que desde hace miles de años es nuestro territorio. Bueno, sí, pero también había otros muchos, ¿no? Los filisteos que aparecen en la Biblia, los asirios, los pueblos de los que después derivan eventualmente los pueblos árabes, ¿no? Que están hoy en día ahí. Entonces, bueno, básicamente hay ancestros de ambos bandos desde hace miles de años. Llegan los romanos, los judíos, como son los grupos poderosos en ese entonces, se pelean, y para quitarles el poder, pues bueno, expulsan a algunos. ¿Grupos poderosos en dónde? Cuando era el reino de... O sea, los judíos estaban en esta zona y establecen... En Judea. En Judá y en Israel. O sea, establecen esos dos reinos. Okay, sí. Ajá. Al norte Israel. Llegan los romanos. Llegan los romanos, un imperio, van controlando y van haciéndose de todo el territorio que hay a su paso, y como parte es este territorio donde hoy está Israel. Quitan a los gobernantes y dicen, bueno, esto ahora se va a llamar Palestina. Un poco porque dicen que pues, los filisteos, viene como de los filisteos, que era como el otro grupo poderoso. Entonces, bueno, el punto es que desde entonces, desde hace más o menos 2,000 años, se llama esto Palestina. Bueno, en todo este tiempo siguió habiendo... ¿Y qué religión judíos. Tenían ahí? Pues los romanos eran una... O sea, no había como... en distintos... O sea, el Imperio Romano dura muchísimo tiempo, cambia muchísimo. Hay momentos donde se les permite mayor libertad de credo en los territorios fuera de lo que hoy en día es Italia y así. Hay otros momentos donde sí se les persigue, pero bueno, sigue habiendo grupos judíos, pero los romanos tenían pues, su propia mitología y demás. Eventualmente, me parece que por ahí del año 300, el Imperio Romano se vuelve cristiano, ¿no? Pues se expande el cristianismo y particularmente el catolicismo por todo el imperio. ¿Y cuando llegan los ingleses? No, eso pasa todavía mucho después, porque hace como 1000 y cacho años, no me acuerdo bien, hace ya unos buenos siglos. Es bastante. Surge, o sea, en el año 600 nace un señor que se llama Mahoma. Ok. Y ese señor va a fundar el Islam. Ok. ¿No? Y el Islam es una religión guerrera, por naturaleza. Guerrera? Sí, o sea, como ahí
estaban muy divididos todos los pueblos árabes, estaban muy divididos y había muchos conflictos. La gran capacidad que tiene Mahoma es que es muy carismático y es un gran guerrero. Y entonces, ¿Mahoma era un guerrero? por supuesto. Porque Jesús, digo, corrígeme si no, pero era Jesús como un no era hippie, guerrero. ¿no? Sí, podríamos como verlo hippie. así. Sí, o sea, Jesús era de amor Yo y paz. pensé, y Mahoma, neta, yo pensé que Mahoma igual Sí. era como tipo Jesús, No, amor y paz. pero eso responde a que naturalmente él nace en una tribu guerrera, o sea, no había manera de no serlo, o sea, necesitabas hacerlo para sobrevivir. Entonces él, a través de su gran capacidad bélica y su gran capacidad carismática, une a estas tribus. O sea, por primera vez en la historia vemos tribus realmente unidas, que esto se expande este pequeño imperio que va creando Mahoma a su paso, conquista todo lo que hoy es Arabia Saudita, la Meca, conquista estas zonas de Jerusalén. Ahí está la mezquita hoy en día de Al-Aqsa, que es uno de los símbolos más importantes de la religión islámica. La que es dorada. Sí. Y de nuevo, disculpen cualquier imprecisión, lo estoy diciendo de memoria. En esa me gritaron porque se me veía como así despacio entre mi tobillo y pues el resto de mi pierna. Ajá. Sí, son medio... Historia real. Medio muy estrictos. Digo, nunca he ido, pero... Y no lo hice por irrespetuosa, obviamente. No, pues supongo por... algo que además no tienes como la Aparte me preparé, dije, voy a cubrirme para que no haya... Y hubo... Jovencita, ¿por qué tanta pierna? Les juro era mi tobillo, o sea, pero bueno, eso no es el punto. Era tantito. Y bueno, entonces ahí surgen los musulmanes y empiezan a expandirse. Y luego, después de ya varios cambios y demás, la religión a la muerte de Mahoma es muy bueno para muchas cosas, pero no para decidir cómo va a haber una sucesión luego de que se muera. Y el señor... O sea, él era como un rey. No un rey, o sea, fue como un líder de estas tribus conquistadoras, pero la realidad era que a su paso la gente se le unía, o sea, era tan carismático y tenía pues, o sea, los cimientos del Islam. ¿Y los musulmanes piensan que Mahoma es como Jesús, de que hijo de Dios o algo así? Tengo entendido que sí es como... más bien como el profeta. Sabe. O sea, no sé si... Ajá, como un profeta, sí. justo. O sea, no, según yo, aquí puedo estar mal, pero según yo no tienen esta idea de que Mahoma es el hijo de Dios encarnado, judíos, sí. O Dios encarnado. Que según yo los judíos sí están esperando. Los judíos esperan que llegue alguien, dicen, o sea, Jesús no era, sí fue un profeta, pero no era el hijo de Dios, ¿no? Exacto. Mahoma, pero igual, Mahoma, pues de cierta manera, las tres religiones tienen como las mismas raíces, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, con el paso de los años, se divide la religión, el Islam, ¿no? Entre sunis y chiitas, X, y el punto es que eventualmente surge el Imperio Otomano, que es como el imperio más poderoso que ha existido de los musulmanes, ¿no? O sea, de un imperio musulmán, es el más poderoso que ha habido, dura hasta prácticamente el fin de la Primera Guerra Mundial. Y con el fin de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano ya estaba muy mal todo, se unen al bando que pierden y lo deshacen. Y entonces, hora de dividirnos Medio Oriente, ¿no? Y esta es tarea de británicos y franceses. Hacen sus mapitas, dicen, no, pues tú te quedas con esto, yo me quedo con esto. Y a los británicos, como bien mencionabas, aquí salen 1919, por ahí, les toca lo que se llama el Mandato Británico de Palestina. Y entonces, en este contexto, los judíos... Hubo siempre judíos ahí, hubo judíos, los judíos vivieron, pues, o sea, se esparcieron como todas las religiones, ¿no? O sea, había judíos en otras partes de Medio Oriente, había judíos en Europa, en América ya hasta estas alturas, pero los judíos pues siempre fueron muy perseguidos, grupos muy perseguidos, en Europa particularmente, en España, en República Checa, en Alemania, o sea, en un montón de lugares fueron perseguidos, asesinados, no la pasaron nada bien, pero de cierta manera seguían ahí encontrando la manera de resistir, ¿no? Y por ahí, o sea, poco antes de la Primera Guerra Mundial, justo la Primera Guerra Mundial nace a partir de que ganan fuerza estas ideas del nacionalismo, ¿no? Antes del siglo XIX, de los 1800, realmente no había un sentido de que la gente sintiera una pertenencia por el imperio austrohúngaro, ¿no? O sea, no había esto. Y conforme se empiezan a romper los imperios,
dicen, bueno, necesitamos unir a la gente de alguna manera, vamos a crear esta idea de los estados-nación, ¿no? Y todos somos orgullosamente mexicanos. ¿Y qué es ser mexicano? ¿Quién sabe? Pero somos orgullosamente mexicanos, ¿no? O sea, Naciste entre aquí y acá. exacto, o sea, hay algunas cosas ahí, originalmente, por ejemplo, ser mexicano era ser católico, ¿no? Hoy en día ya no. Y entonces, bueno, pero entonces los judíos, pueblo con un montón de diáspora muy dividido por muchos países, pues también algunos judíos dicen, oye, ¿y por qué nosotros no tenemos nuestro propio país? Nuestra propia nación, un lugar donde ya no nos persigan, ¿no? Y entonces empiezan a decir, bueno, hay que crear un país en algún lugar, ¿no? O sea, para ese punto nada más eran como pensadores aquí teorizando Sí. como... Y empiezan Estaría a decir, chido. ¿y si lo hacemos en Argentina? ¿Y si hacemos un país en Imagínate que África? lo hubieran hecho como en Chihuahua. En Chihuahua, pues ahí tienes a los menonitas, casi No, casi tienen exacto, un algo país así. ahí, Sí, que les damos una pequeña Chihuahua. nación. Sí, sí, sí. Chihuahua es del tamaño, es más grande que Israel, yo creo. Chihuahua ha de ser más grande que Israel, probablemente. No, no, sí, por supuesto que sí. Sí. O sea, yo creo que Pues ahí está. sí, sin broncas. Y entonces, pero dicen, oye, pues volvamos a de donde surge el pueblo de Israel, ¿no? Que es Ujú. el reino de Israel y Judá y demás. Y entonces, cuando los otomanos pierden el control y los británicos ya mandan ahí, dicen, bueno, gran momento para empezarnos a mudar. Pero claramente ahí vivía gente, ¿no? O sea, ahí Ajá. vivían los musulmanes y los palestinos. Y entonces, pues, como siempre pasa, cuando hay migración, pues, o sea, llegan unos pocos y todo, y tú, está bien. Pero de repente ya empiezan a llegar un chorro y la gente le sale lo xenofóbico. Y entonces como de, espérate, ¿qué es esto, no? Y entonces empieza a haber conflictos y empieza a haber roces. Esto a partir de nuevo, de por ahí del año 1919. Y los británicos así de, achis, ¿no? ¿A dónde me metí? Y en eso, Segunda Guerra Mundial, Hitler, el Holocausto y todos los horrores, ¿no? Que revela, sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial, todos estos intentos de desaparecer al pueblo judío. Y pues los judíos dicen, no, ya, bye. O sea, Bye, los europeos Europa. nos odian, bye. Y entonces se multiplica la migración hacia este mandato de Palestina. Y antes era, supongo que veían como una teoría filosófica. Ay, tengamos un Estado-nación. O sea, como teoría está chido el concepto. Y ya para ese punto es como, cuates, esto es una necesidad. Sí. ¿No? O sea, Y, porque y el tienen mundo, el miedo constante de repetición. claro, y el mundo, bueno, o sea, al menos los ganadores de la guerra, pues ven estos horrores de lo que pasaron los judíos y pues hay esta empatía, ¿no? De decir, ok, sí, pobres, o sea, está bien, ¿no? Y entonces, pues ya se están yendo para acá porque ellos quieren vivir allá, entonces, ¿qué hacemos? Y entonces Naciones Unidas dice, bueno, a ver, pues está esta cosa, este territorio, que en realidad no es nada, es un mandato de los británicos, pero estamos viendo ya también, está el proceso de descolonización, ¿no? Entonces estamos viendo para quitarle a los reinos europeos pues, sus territorios. Entonces, Reino Unido, ¿qué pex? O sea, ¿por qué no te sales de ahí y creamos dos estados? Ahora, el tema es que esto es súper conflictivo. Sí, porque no puedes llegar a imponer como la béisbol. Vamos a hacer, es como, no sé, o sea, trasládalo a cualquier nación. Y digo, corríjanme si digo algo estúpido, ¿no? Soy humana. Pero, o sea, imagínate que hubiera sucedido en México, ¿no? O en cualquier otra nación, que cualquier otro grupo étnico dijera como, güey, pues me voy a mudar para acá. Y dices, chido, güey. Y de Y luego, repente bueno, no solo me voy a mudar para acá, ahora voy a hacer mi propio voy a hacer mi país. propio país. Como, ¿qué? Que ¿No? bueno, al final del día los palestinos no tenían un país como tal, ¿no? Pero entonces, o sea, se vuelve complicado porque además no es como que, mira, de aquí para allá es tuyo y de acá para acá es mío, ¿ok? Va. Pero No, aparte sería como, 1, 2, 3, todos corran a su lado, no, ¿ok? y está todo mezclado. ¿No? O sea, no está, o sea, no había como un territorio tan definido, al grado que si tú ves el mapa de lo que la ONU propone como los estados de Palestina e Israel, es, pues, es como un rectángulo, Ujú. más o menos, y entonces todo pegado al mar y al sur era como, bueno, esto va a ser Palestina, pero lo que no está pegado al mar va a ser Israel, pero luego gira para acá la parte de Palestina, y entonces la parte de la izquierda
o sea, como que es una cosa cruzada, que no es un terreno uniforme. Y los estados como que en algún punto se cruzan y entonces cambian el territorio. De hecho, pues lo que está pegado, que era la parte original de Palestina, pegada al mar, es lo que hoy es Gaza. Y lo que está cruzado del otro lado del mapa es lo que hoy en día es Cisjordania, ¿no? En inglés West Bank. Y acá está, o sea, como Israel, todo lo de Israel, y acá está como Haifa, ¿no? Pegado al Líbano. Entonces, pues, o sea, es un mapa muy complicado como para pensar que esto es funcional. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque no ahí estaba, ahí ya se habían asentado las personas. O sea, como no había un control de, oye, tú te pones aquí, tú te pones acá, porque aquí vamos a hacer Israel y acá vamos a hacer Palestina, la gente llegaba y decía, ¿dónde me gusta? ¿Dónde puedo? ¿Dónde quiero? De aquí y ya, ¿no? Entonces, ya desde ahí, todo complicado, ¿no? Y los británicos en 1948... ¿Y los palestinos qué piensan en ese entonces? Los palestinos... o sea, desde ahí dicen que bueno, pex. había, o sea, obviamente no es como una visión homogénea, uniforme, ¿no? O sea, había unos que no querían, había otros que... Decían, la neta es como de, o sea, yo no sé qué está pasando, hace 20 años mis papás eran otomanos, ahorita mis abuelos eran otomanos, mis papás nacieron en el mandato británico y yo ya soy palestino, lo que sea que eso signifique, ¿no? Entonces, o sea, pero claramente hay esta tensión entre musulmanes y judíos. Y en 1948, empieza a haber, o sea, los británicos empiezan a intentar poner orden, pero reciben ataques, literal, hasta terroristas de ambos bandos. Entonces los británicos dicen, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Ya la ONU dijo, cada quien tiene su país. Hay nos vidrios. Tengan el changarro. Y entonces se van en el 48 e Israel luego dice, o sea, los judíos dicen, hoy proclamo que existe Israel. Y entonces todos los demás países alrededor son árabes y todos los demás países dicen, no. Y entonces le declaran la guerra a Israel. Pero, pues como ya se la veían venir, y hay esta empatía y esta cercanía entre el pueblo judío y Europa, y particularmente Irónico, Estados Unidos. ¿no? Porque es como ustedes hicieron que se tuvieran que salir. Sí, o sea, digo, al final lo más reciente había sido Alemania, y aquí estamos ya hablando de Reino Unido, de Estados Unidos, donde también sí hay que eran comunidades aliados muy poderosas de judíos. Y pues bueno, ¿no? Entonces mandan mucho apoyo financiero, mucho apoyo militar, y los israelíes logran echar para atrás esta guerra, que además le declaran todos, o sea, en ese momento no todos se llamaban como hoy en día, pero pues Egipto, Siria, Irak, Líbano, Jordania, entonces, y los echan para atrás, pero no solo eso, dicen, pues aprovechando que les di una tunda, pues, ¿qué tal que estos límites que me puso la ONU los siento chiquitos? Y fíjate que se habían quejado desde un inicio, por ejemplo, los palestinos, que lo mencionabas, de qué opinaban, porque los israelíes tenían solo 1/3 de la población total de lo que era la zona, y les dieron más de la mitad del territorio. Y entonces ellos dijeron, pues oye, es espérate, desproporcionado. Exacto, tenemos 70%, 66% de la población y nos toca menos de la mitad, ¿qué onda, no? Entonces ya había habido broncas y ya Israel aprovecha y se empieza a ensanchar, ¿no? Y empiezan a ensancharse, hay más guerras a lo largo de la historia, y Israel sigue cada vez más, y no solo con guerras, sino también, pues, individuos, o sea, personas van y hacen sus comunas, sus asentamientos, dentro, a pesar de que ya se expandieron, es como de, bueno, pues me paso la frontera y aquí hago mi asentamiento, lo enrejamos todo, y entonces hay hoy en día un demonio, creo que son 100 asentamientos en Cisjordania, la parte de arriba, no en Gaza, de comunidades judías, a pesar de que ya se han comido un montón de terreno, y todo esto, pues obviamente, ilegal para ojos del derecho internacional. Bueno, escuché como el testimonio de una mujer israelí que digo, ahí es obligatorio estar en el ejército, no es como, no, yo soy pacifista, me vale más, o sea, ¿sabes? O sea, no es como que puedas... 3 años tienen que pasar. Ajá, y no tienes de otra, o sea, tú puedes estar a favor de o en contra de o no tienes de otra. Y explicaba como, es que estos, o sea, porque muchísima gente en Israel está asquerosamente en contra de todos estos asentamientos. O sea, porque dicen, güey, nada más estás provocando que nos odien más. Y no solo eso, hablando de el servicio militar,
¿quiénes protegen a esos güeyes de los asentamientos? Los militares, que son chavitos en su mayoría, que acaban de cumplir 18 años, que están obligando a ir ahí, y entonces estás poniendo en riesgo a estos chavitos forzados a estar en el ejército porque tú tienes una ideología de que te quieres seguir expandiendo y estás poniendo en riesgo a tu propia gente por tus cosas aquí de que vamos a ser todos más grandes. O sea, y sí hay muchísimo rechazo a eso. Claro, pero ojo, no todos tienen que, o sea, las reglas para los árabes, Ujú, israelíes, o sea, con ujú. nacionalidad, pero de ascendencia árabe, Ajá. son que el servicio militar no es igual. O sea, no son 3 años, creo que es medio año. O sea, Mm. cambian las reglas. O sea, a ellos es como de, tú, pues no, literalmente no te tenemos confianza, entonces no tienen ¡Ja! acceso a puestos, aunque seas israelí, pero como tienes ascendencia, es como, Ajá, es no, quién como, sabe, la neta es que, no ¿qué me tal quiero que la arriesgar. sangre llama y nos traicionas? Sí. Entonces, pues sí es Sí, una porque situación súper, también hay muchos musulmanes en Israel. O sea, sí. los que se quedaron dentro, o sea, cuando hubo esta división extraña, pues se quedaron dentro, dijeron, pues no me voy a ir al otro lado y se quedaron y pues ya tenían la nacionalidad. Y a ver, o sea, también, o sea, es un círculo vicioso donde, pues también, ante esta opresión y demás, y la falta de capacidades para, pues, poder hacer algo por el, pues, literal, el yugo israelí, han surgido organizaciones extremistas. Primero, o sea, hubo una organización que se llama Organización para la Liberación de Palestina, que era terrorista, luego se volvieron como más tranquilos. Ellos son los que negociaron en los años 90 los acuerdos de paz que al final acabaron fracasando de Oslo. Y entonces la OLP llega al poder y entonces facciones aún más radicales dicen, la OLP ya está negociando con los israelíes, pues nosotros no vamos a negociar con los colonizadores, ¿no? Y entonces surge Hamas. Y entonces, en el año 2006, Jamás surge hasta 2006. no, jamás, pues, o sea, surge a raíz de que, o sea, a raíz de que en los 90 la OLP empieza a negociar y demás, empiezan a surgir estas facciones más radicales, más bien, las facciones radicales empiezan a abandonar a la OLP y hay muchos grupos, no solo Hamas, Hamas es el más poderoso. Y entonces, como parte de los acuerdos de paz, Israel accede a sacar a los militares de Gaza. Acto 2, en 2006 ya no hay militares dentro de Gaza. Gaza es hoy en día prácticamente una prisión, o sea, tiene una reja muro que rodea todo el territorio y del otro lado tiene el mar, solo tiene 3 puntos de acceso, 2 por Israel, 1 por Egipto, y Egipto le ayuda a Israel. Curiosamente, Egipto, que antes eran enemigos, ahora son aliados, y le ayuda a Israel a mantener un bloqueo total de Gaza, particularmente a raíz de que en 2006 llega al poder Hamas, y Hamas sí son los más O sea, radicales. llega al poder, ¿a qué te refieres? Me parece que democráticamente, o sea, porque habían acordado que iba a haber elecciones y demás, y ante pues, el fracaso de la OLP, Porque yo había escuchado, hay como, y tengo esta duda, escuché un chavo que es analista político y el uh-huh, rollo, y él es musulmán, más no es palestino, y explica como es que la gente quiere, no sé, se me hizo muy fuerte, muy controversial, dime tú qué piensas con tus conocimientos, y decía, se hace muy extraño que quieran como santificar a los palestinos volviéndolos las víctimas perfectas, que los puedes golpear y los puedes bombardear y después, pero ellos son pacíficos y no hacen nada. Y jamás es un ente ajeno a los palestinos, que son unos loquitos terroristas radicales, que nada tienen que ver con el resto del pueblo palestino. Y él decía, no, a ver, jamás de entrada nace en respuesta a lo que sufre el pueblo palestino. Y B, sí son apoyados por, o sea, hasta cierto grado son, es lo que dice este chavo, corríjanme, pero se llama Hassan, este cuate. Y dice, hasta cierto grado, estos güeyes realmente son la autoridad en Palestina. O sea,
Son la autoridad. Son la autoridad, o sea, es el gobierno. Ajá, o sea, es el ente de gobierno, es Hamas. Y existen, por ejemplo, en México tenemos un embajador de Palestina. O sea, existe como un ente aparte que es como el gobierno. Pero no necesariamente, o sea, el embajador de Palestina es una figura simbólica porque México no reconoce, o sea, técnicamente, ahora justo este año habían anunciado que iban a reconocer, pero tengo entendido que, pues, de hecho, todavía no está el reconocimiento de Palestina y no tenemos como un embajador tal cual. O sea, más bien, el embajador es como un puesto medio simbólico. De hecho, yo conocía al que estaba hace como 10 años. Y es un puesto simbólico que pues, lo que hace es intentar que promover que se reconozca al pueblo palestino y demás, o al Estado palestino y demás. Pero es que mira, es un conflicto súper, súper complejo, súper difícil de resumir, aunque ya nos llevamos media hora nada más en lo histórico. Pero es como decir, como que alguien pregunte, oye, ¿los cárteles son totalmente ajenos al pueblo mexicano? O son parte del pueblo mexicano, ¿no? Y entonces habrá gente que diga, no, nada que ver los cárteles con el pueblo mexicano. Pero habrá gente que diga, bueno, pues los Todo que cárteles ver, controlan al gobierno, sí. Son una principal fuente de empleo, tienen un impacto cultural muy fuerte, entonces no puedes distanciar a México con cárteles, ¿no? Algunos de los sicarios que trabajan en los cárteles lo buscan porque están convencidos de que es lo que quieren, por oportunidades de la vida, porque quieren la lana. Hay otros que estarán obligados. Pues una cosa sí pasa en Hamas, o sea, recordar que ahora Cisjordania, que es la parte de arriba de Palestina, está controlada por Fatah, que es como los herederos de la OLP. Y Hamas controla Gaza. Y ambos grupos están peleados, de que literal han estado en guerra. ¿Y por qué no quieren lo mismo? No, porque, o sea, son organizaciones peleadas por el control, ¿no? O sea, Hamas dice, la OLP no pudo, Fatah no puede, yo soy el bueno, ¿no? Y entonces literal los corrieron de Gaza. Y de hecho, o sea, tú estabas escuchando una entrevista a un representante en Reino Unido, me parece, de Fatah, o sea, del gobierno de Palestina, pero Fatah, y pues, estaba medio defendiendo a los, o sea, no defendiendo, pero no atacaba a los de Hamas, pero no son aliados ni mucho menos, o sea, han estado en pleito duro. Pero bueno, el punto es que en Gaza está Hamas, súper radicales, y pues había estado relativamente pacífica la situación. De hecho, hace apenas unos días había salido un alto funcionario del gobierno gringo a decir, nunca ha estado más tranquila la situación en Israel y Palestina. Y boom, ¿qué pasa? Hace casi ya una semana, sábado, 6:30 de la mañana, como las 9:30 de la noche del viernes aquí en México, día feriado, y pues empiezan a volar misiles. En Israel tienen este sistema súper de alta tecnología que se llama el Domo de Hierro, que a ti te tocó ver en acción, ¿no? Bueno, yo estoy convencida que sí. Hay gente que dice que fue un alien o que fue una estrella fugaz. Yo estoy segura que fue Israel. Y estábamos justamente muy cerca de Gaza. O sea, estábamos neta muy cerca de Gaza. Te voy a inventar un número, pero menos de 10 kilómetros. O sea, y estábamos en el desierto y de repente estábamos en una fogata con el grupo con el que iba y vemos a lo lejos en el cielo algo y la gente empieza, porque pues, es de noche aquí con los malvaviscos y bien dice alguien, ¡ay, una estrella fugaz! ¡Pidan un deseo! Y entonces, ¡ah! Y estamos aquí pidiendo el deseo y nos escucha ¡pah! Nosotros, ¡ay, güey! ¿Por qué se cayó la estrella fugaz? Estuvo chistoso porque era un viaje de la escuela que supongo, quiero creer que eso, o sea, fue en el desierto, ¿no? Un misil aquí fallido, seguramente lo interceptaron con esto que dice Juanjo, pero cuando llegaron los profesores, ellos así de, escucharon algo y todo eso así de, vimos! ¡Vámonos de aquí! Y los profesores, cálmense un buen, no va a pasar nada. Pero sí, el Domo de Hierro es este sistema súper mega tecnológico que viene a acción, yo creo, en el que seguramente, en el que si mandan misiles de Palestina hacia lo que hoy es Israel,
lo intercepta y o sea, se desploma en el aire porque ¿no? Sí. Los palestinos mandan muchos cohetes, o sea, no es tal cual un Sin misil, pero dirección, y sí, sin dirección, por eso nada son más, cohetes, porque, ¿no? o sea, son Ujú. o sea, es diferente a un misil que va como más dirigido. Entonces, y bueno, Israel tiene todo este sistema y como pues constantemente sufre ataques terroristas y esta clase de ataques aleatorios desde Palestina, bueno, tienen la manera de protegerse. Entonces empiezan a llover un montón, Ok. cientos de misiles, que a ti tocó ver uno, imagínate, cientos, No, me hago pipí. y No. 6:30 de la mañana. A la vez, mandan drones, Ujú. o sea, esto fue planeado y con lana, que en Gaza no hay dinero. Y ahí va de nuevo. O sea, los pocos recursos que entran a Gaza, estos grupos los utilizan pues para armarse en lugar de pues, proveer a la población de bienes básicos, se arman para esta clase de ataques. Drones que pues no era tan fácil de detectar para los israelíes, que fueron y afectaron los sistemas de cámaras de toda la barda por donde iban a entrar, O sea, de Gaza atacaron a con Israel. drones, atacaron las cámaras. Las Porque cámaras. eso me quedaba mucha duda. Te voy a decir algo que yo escuché, no en fuentes confiables, lo escuché de una morra teorizando en TikTok. Pero decía como, a ver, cualquier persona que haya ido a Israel sabe que su seguridad es una cosa, o sea, que es Brutal. o sea, pero brutal en cuestión tecnológica, entrenamiento, presupuesto, todo. Y decía, no me hace sentido esta chava, no me hace sentido cómo pudieron entrar los de Hamas a Israel en paracaídas. O sea, alguien, porque los paracaídas no son aquí de que rapidísimos y como Que ni era un película paracaídas, de, era un parapente. bueno, un parapente, o sea, no caes así de que, ¡pium! O sea, no, caes así. Ya estoy cerca, Esto era un ¿no? parapentillo, O o sea, sea, es como este triangulito que tiene como un como los abutito de, y voy a vuelas. decir algo muy Y blanco, como los de Valle de Bravo, para que me ándale, entiendan. literal. Pero entonces sí Eh, son como estos, como si, como un triangulito y ¡pium! Pero a lo que voy es que no es tan rápido, ¿saben? O sea, hubiera sido suficiente tiempo para que alguien lo detectara y dijera, oh, está no, entrando gente, o vamos sea, hay a, todo ¿no? un sistema de cámaras y todo, pero sí atacaron los sistemas de cámaras, Ok, entonces ya. se quedó a oscuras Israel, ¿no? No Ahora, mames, qué Israel horror. tiene todo un sistema Y no de se dieron cuenta que espionaje. que las cámaras estaban fallando. No, claro, pero es que pues no es, o Pero si es sea, toda la frontera, pues ¿a qué exacto, parte o voy, sea, no no? veían venir un ataque tan masivo. Ujú. Y entonces, al momento que apagan las cámaras, distraen con los misiles y cientos, alrededor de 1,000 militantes en motos, o sea, pero también hubo ataques, o sea, como dices, los ¿Cómo cuántos se pasaron en parapentes. parapentes? Los de parapentes fueron mínimos, porque además, pues es una estrategia medio estúpida. O sea, eres un blanco muy fácil, ¿no? Sí. Pero pues ya, o sea, hasta en eso se lanzaron en motos, en camiones, Porque yo vi que estaban derribando la reja la con barda y... bulldozers, Ajá. sí, sí, sí. O sea, entraron por muchos puntos y empezaron a atacar. Y entonces el ejército no veía lo que pasaba. Literal, mataron a todos los guardias de la frontera. O sea, eran un montón, bien armados. ¿Cómo cuántos? Te digo que alrededor 1000. de 1,000, Ok. pero en distintos puntos de la frontera. Claro. Pero también tenían como ataques con lanchas de Gaza hacia el norte, hacia donde está Haifa y demás. Entonces, o sea, era como de, nos están atacando por aire, digo, pues sí, por aire con los misiles o con los cohetes, pues las lanchas, no sabemos qué pasa en el territorio. Entonces traían un relajo el ejército israelí. Algo que dices, Muy sí, raro. es raro, es raro. Y, y bueno, y el punto es que una masacre brutal. O sea, no solo se fueron a las bases militares, se fueron a propósito hacia, ya todos hemos escuchado, el Festival Supernova por la Paz. 3,000 personas que andaban ahí en el rave, andaban bailando y demás, del viernes a sábado, y de repente les cae este Jamás. grupo terrorista, alrededor de No, es que 70 atacantes, llegan en camionetas y todo. ¿Cuántas víctimas mortales hubo ahí? 260 quedaron ahí, Ok. muertos, más todos los heridos. O sea, una Lo que se me cosa, ha hecho muy raro, digo que pues cada quien, ¿no? Pero, no sé, en ataques masivos normalmente escuchas las historias, ves las fotos. Yo sí he hay, sí visto hay. más las fotos de los secuestrados, ¿no? Sí, Ahí también toman a hay rehenes. videos de las personas que, o sea, al momento de que empezaron los ataques, ahí
ahí desapareció uno de los mexicanos que estaba, Orión Hernández, y de hecho está todo el caso de, ahorita vamos a hablar de todo esto de la desinformación, Sí. está el caso de Shani Loke, la novia alemana del mexicano, que se vuelve viral por este video asqueroso de estos cuates en Gaza, o sea, ya la habían llevado a Gaza. Ajá, y estaba el cuerpo inerte de la chava, o sea, doblado en unas posiciones horribles, y la estaban, pues, humillando asqueroso, o sea, le escupían, no. Procurar es ser cuidadoso con la descripción, pero también es importante contarles las cosas, ¿no? Y pues bueno, parecía que la chava, pues, por la posición del cuerpo, por que el cuerpo estaba totalmente inerte, parece que la chava ya no tenía vida. Luego surge esta versión de la mamá, que alguien la contacta y le dice que su hija está en Gaza, en un hospital. A la fecha no tenemos nada confirmado, que la morra La mamá está segura que está viva y que está en un hospital. Que le dieron pruebas de vida. Ajá. Pero pues la chava se veía muy mal y de hecho ella, la misma mamá dijo que estaba grave. Pero ya no ha habido más información. Entonces luego empezaron ahí algunos a defender de que vean la desinformación pro Israel porque la chava no estaba muerta. Es como, no, pero... La madrearon todo lo porque demás la quieren sí es cierto, como un rehén. O sea, y la humillación y cómo la dejaron y que la sacaron así del festival. O sea, el ataque terrorista al festival es un hecho. Luego vienen los ataques a los kibbutz, que son estos como asentamientos que son medio autónomos, muy chiquitos. Súper hippies. O sea, es como, o sea, la gente que vive en los kibbutz es la gente más como hippie, de que pisan ¿saben? O sea, es como tu tía la que solo come comida orgánica, cómo funciona, y es que se organizan y dicen, no, pues tú ordeñas a las vacas, y tú ves qué onda con las gallinas, y tú no sé qué. Sí, y son comunas. Son comunas, así como de comunistas, tal cual. Tienen zonas padrísimas para niños, o sea, porque todo este rollo es como los vamos a criar a los niños en comunidad, ¿no? O sea, no solamente los crían los papás, los cría toda la comunidad. Sí, es un rollo muy hippie. Muy hippie, bonito. Bonito. Y y bueno, normalmente tienen como los guardias del ejército y demás, pero pues, ¿de qué? ¿Poquitos? Es como si fuera, para que me entiendan igual, es como si fuera una privada. Ya ven como que hay una caseta, es así, nada más que una privada de gente hippie que vive en un trip aquí comunista extraña. Y normalmente a la mitad de la nada. Sí. Como son los kibbutz que fueron atacados, que están muy cerca de la frontera. El más sonado es este kibbutz de Kfar Aza, que estaba a 2 kilómetros de la frontera. Y pues ahí hay una auténtica masacre. Es que es peligrosísimo. O sea, yo conocí gente que vivía, no te estoy hablando de 2 kilómetros de la frontera, te estoy hablando de que se veía la pared, sí, ¿no? Sí, de que a la distancia decías, mira, del otro lado está Gaza. Y dices, ¿y por? ¿No? Sí, o sea, de que tienes bebés. ¿Por qué te asentarías ahí? Tal vez es como lo más barato. No necesariamente. ¿No? Es un rollo, hay mucha gente súper nacionalista que quiere estar ahí en la frontera. Y te lo digo porque lo escuché, ¿no? Defender y... Ajá, exacto, como expandir el país. Un poquito. Y también, o sea, eso es una parte... Ay, perdón. No. Esa es una parte fuerte, sí, ¿no? Sí. O sea, no... Y también se sienten muy seguros. O sea, no lo veían como una amenaza real, ¿no? O sea, ellos sabían, por ejemplo, o sea, hay gente que decía como, sí me han caído cohetes en mi jardín. Y es como, pero ¿cómo no te explotó la casa? Y es como, no, a ver, pues lo intercepta el domo y caen residuos, ¿no? O sea, y aún así, obviamente, tienen que ir pero tienen hasta cuartos de seguridad, búnkers, o sea, están ridículamente preparados. Entonces se sienten seguros, y sentirte seguro, apoyado por el ejército, y eso sumado al nacionalismo, y yo estoy aquí, ¿no? Entonces, por eso muchísima gente termina viviendo súper cerca de la frontera, que a mí, o sea, yo pues ni tengo hijos, ¿verdad? Pero me daría un terror. Como que se sobreponen estas dos ideas de una crianza en comunidad, super peace and love, pero al mismo tiempo al lado de un lugar muy conflictivo como es la frontera entre Israel y Gaza, ¿no? Entonces es como raro. Sí, no, o sea, yo nada más pensaba como, qué miedo, o sea, qué horror. Y justo, pues bueno, aquí en Kfar Aza llegan
alrededor de 70, creo, no recuerdo bien la cifra de atacantes. Y pues hacen una masacre brutal, destruyen casas, queman y al menos 100 personas mueren ahí. Son comunidades donde también hay muchas parejas jóvenes con niños por todo esto de la Ujú. crianza y demás. Entonces, el gobierno israelí dice que hay 40 niños que fueron asesinados ahí. Y aquí 40 o viene 30. 40. 40. Y Ya aquí me viene mareé. toda esta historia de la segunda parte de la desinformación, que sí hay temas de desinformación ahí. Pasa que una reportera de un medio que se llama I24, un medio israelí, la reportera se llama... O sea, Estaba en una transmisión en vivo. el gobierno, el ejército dice, porque a todo esto, el ataque es el sábado, y es hasta el martes que el ejército logra liberar Farasa, ¿no? O sea, O pasaron sea, esta comunidad. prácticamente 3 días Puf. ahí bajo el ataque. Entonces, estas personas que estaban en las... Muchos se logran esconder en sus cuartos de seguridad, pero ¿qué pasa? Que los de Hamas, pues incendian las casas para obligarlos a salir. O sea, una cosa Que brutal. igual siento que no importa que estén tan cerca de la frontera, se tiene que marcar una distinción entre la gente en asentamientos y la gente en kibbutz. O sea, parejas Sí, jóvenes que tienen nuestra edad con niñitos, ¿no? Porque aparte se acostumbra a tener hijos muy jóvenes, ¿no? Y, y es gente que nació en Israel. O sea, gente que no conoce otra realidad. O sí, sea, sí, es su casa. gente que critica al gobierno y que dice malditos genocidas. O sea, así, y lo escuché. O sea, la gente en Israel es muy crítica de su propio gobierno y es como mitad y mitad, ¿no? Habrán los super mega conservadores acá que dicen, sí, vamos a destruir todo y vamos a... Y hay otra mitad que dice, lo que está pasando está horrible. Y normalmente es la gente joven, ¿no? Porque justo así como jamás llegó al poder democráticamente, me parece, en Gaza, que son los radicales, así también Benjamín Netanyahu, que es de las facciones más radicales, hay Extremadamente. todavía más radicales que este estúpido. Estaba viendo una entrevista a Bennett, no, ese está loco, fue primer ministro un ratito, pero luego lo quitaron, pero Netanyahu es súper radical de ultraderecha y también llegó democráticamente y lleva siendo primer ministro prácticamente desde 2009 democráticamente. Pero lo que iba es que estas personas no son personas como que hay muchísimas personas que crean estos asentamientos que dicen, yo me quiero expandir más y quiero más territorio. Y a ver, ejército, protéjanme porque pues tienen que... Y ponen a chavitos en riesgo que están ahí sirviendo sus horas en el ejército. Y, o sea, no, estas son personas que nacieron ahí, que no conocen otra cosa, Sí, sí. que sus bebitos pues nacieron ahí, no conocen otra cosa, no son personas en asentamientos, no son personas tratando de expandir el país, no son, son personas en un país en el que nacieron tratando de sobrevivir, ¿no? Y entonces, y bajo ese contexto, llega Hamas y los ataca. Y sí siento que es porque por su cercanía con la frontera podría pensarse, ah, son unos malditos colonizadores que están tratando de expandir. No. Y entonces llega el ejército, libera a Kefarasa y les dice, oigan, a los medios, vengan a ver cómo dejaron Kefarasa, ¿no? Todavía estaban así de que limpiando, o sea, de que alzando los cuerpos y demás. Y llegan los medios y en ese contexto, o sea, no es como que ya está todo organizado ni nada, que era parte de la idea, ver el caos. Esta Pero como reportera, no había Nicole, orden, no había información clara tampoco. sí, pero realmente, o sea, bueno, ahorita, esta reportera, Nicole Sedek, de El Medio I24, llega y dice, bueno, he estado viendo, o sea, estamos grabando aquí los cuerpos en las calles, o sea, unas escenas de verdad, de horror, ¿no? O sea, pasillos enteros de sangre, horrible. Y eso lo que vimos, pero claramente las escenas más brutales, pues no se No las van a... publican. Ujú. Y bueno, ella dice, hay 40 bebés asesinados, algunas de las víctimas en general, bebés y adultos, les cortaron la cabeza o Decapitaron. sí, los decapitaron o los mutilaron, ¿no? O los quemaron. Bueno, es la primera que lo saca y ahora sí que una especie de teléfono descompuesto porque eventualmente empiezan a manejar medios
40 bebés decapitados en Gaza. Y entonces esto... Y sale del reporte de esta chava, que la chava no dijo eso. La chava no dijo eso, dijo 40 bebés asesinados, algunos decapitados, ¿no? Y también es el rollo que termina siendo un debate horrible de, pues, ¿qué vida me importa más, no? Pero luego termina siendo como, bueno, no eran bebés, eran menores de edad. Pero eran muchos niños. eran bebés. No, bueno, claro que muchos eran bebés, pero ¿me entiendes? Sí, o sea, sí. no los 40 son bebés de cuna. Son 40 entre bebés y chavitos de 12 años y niños y Claro, ¿no? sí. Y total, o sea, Un teléfono descompuesto. Estos cuates hicieron un caos y entonces algunos medios lo retoman mal y entonces empiezan también así de que no, están desinformando pues para hacer quedar a Israel como la víctima. Es como, a ver, independientemente de Aunque todo, hayan sido 10 bebés. o sea, así hayan sido 10 bebés, 40 bebés, hayan decapitado, al final el mismo gobierno israelí, ante las críticas, sube 3 imágenes. La verdad, las imágenes son tan atroces Horrible. que ni se distingue lo que estás viendo. Luego empieza a ver de que no, que están hechas por inteligencia artificial. Bueno, el punto es que ahí fueron asesinados y la cosa fue espantosa. Y esta retomar la información de manera incorrecta, pues la verdad es que estuvo muy mal, pero no quita los horrores que se vivieron en Kfar Aza. Siento, esto es, no sé, controversial, delicado, espantoso. Hubo todo un debate muy fuerte, o sea, lo que a la gente le interesaba saber era, bueno, si ya están viendo este episodio, yo, advertencia, contenido y discusiones gráficas. Pero bueno, ya advertidas. Siento que a mucha gente lo que le interesaba saber era, ¿decapitaron a bebés? O sea, de que, ok, fueron 40, fueron 30, fueron 20, decapitaron a bebés, eso es lo que me importa saber. Y había una fijación muy fuerte. O sea, incluso nosotros estando en periodismo era como, bueno, pero sí los decapitaron. O sea, era importante tener esa respuesta, ¿no? Y entonces te vas a analizar por qué. Y siento que, ¿no? O sea, en esta semana en Palestina, no, bueno, en Gaza, o sea, han muerto cientos de menores de edad, ¿no? Ahorita vamos a entrar a eso. Ajá. Nada más lo voy a plantear un poquito. Nuevamente, si me equivoco en algo, lo que sea, pues aquí yo estoy abierta a aprender, ¿no? Pero en el territorio de Gaza matan a cientos de menores de edad, claramente algunos bebés, ¿no? ¿Y quiénes los matan? Pues las bombas de las fuerzas de defensa de Israel. Y entonces, ¿por qué la fijación de si decapitaron a estos bebés o no? Porque ¿quién decapita? Los terroristas. O sea, alguien que no es un terrorista, que no esté tratando de pues, propagar terror, no decapita. Y entonces es importante para, o sea, para el mundo como tener esa distensión de, no, a ver, esto es un ejército y estos son terroristas, ¿sabes? Sí. Y podemos distinguirlo de forma clara si es que sí decapitaron bebés. Salen las fuerzas de defensa de Israel y dicen, no tenemos pruebas concisas de que hayan decapitado bebés, ¿no? O sea, no podemos confirmarlo todavía. Pero luego, o sea, ha habido también un teléfono descompuesto dentro del mismo gobierno de Israel, porque el gobierno, o sea, algún vocero del ejército de Israel dijo eso, pero luego salió el mismísimo vocero de Netanyahu, que de nuevo, Netanyahu es un loco psicópata. Literal. Pero bueno, pero sale el vocero de Netanyahu a decir, sí decapitaron bebés, no dice que 40, pero dice sí hubo casos. Hay pruebas. Hay pruebas, y a ver, también yo no soy partidario de que o sea, sí es importante, pero no soy partidario de que el ejército o el gobierno de Israel tenga que publicar las fotos, porque eso es precisamente darle por su lado a los terroristas. Esa será apología del terrorismo. Pero al mismo tiempo también está esta crítica muy válida de que se utilice este caso para justificar las atrocidades que luego Israel cometería. Y es precisamente a partir de ahí que empieza, o sea, sale el gobierno de Israel y dice, vamos a desaparecer a Hamás de la faz de la tierra. Y comienza lo que es la peor, o sea, esto fue el peor ataque contra el mayor número de judíos asesinados desde el Holocausto, el peor ataque contra Israel en 50 años. Y entonces Israel responde con un
bombardeo brutal. 6,000 bombas en 6 días. O sea, 1,000 bombas por día, son 20, o sea, caen una cantidad asquerosa de bombas todas las horas durante los últimos 6, 7 días han estado Pues cayendo nada 4. más, mira, así de sencillo, vamos a sacar la calculadora. Si son 1000 bombas por día, Entre 24, entre 24, 41 bombas por hora, o sea, casi una por minuto. casi una bomba por minuto cae en esa zona. Una bomba cada minuto y medio, más o menos. Vamos. Entonces, échenle. Y bueno, a todo esto, 1,200 israelíes murieron durante los ataques y desde entonces, ¿no? Desde el sábado pasado. Bueno, empieza la respuesta brutal de Israel. 6,000 bombas, 4,000 toneladas. O sea, esto es mucho más de lo que Estados Unidos utilizaba para combatir al Estado Islámico en Irak. O sea, una cosa bestial. Y no solo eso, dicen, agarraste 150, se cree, hay un estimado de que 150 personas fueron capturadas, incluyendo a este mexicano, Orión Hernández, y también a una mexicana que se llama Ilana Gritzewski, que ella no estaba en el festival. Estaba en un kibutz, ella vivía en un kibutz o estaba... Pero estaba de vacaciones. Pero estaba con su novio y su perro. Con su novio y su perrito. Sí, tampoco encontraron al perro. Sí. Y bueno, pues el punto es que dicen, agarraste 150 rehenes, muy bien. Desde 2006, Israel y Egipto tienen un bloqueo que dejan pasar lo mínimo para sobrevivir a Gaza. Pues ahorita el bloqueo es total. No pasa agua, no pasa comida, no pasan medicamentos, no pasa energía eléctrica. Y Gaza tenía una sola central eléctrica. Bueno, ya no funciona. Entonces, o sea, a partir de los ataques y demás... Los hospitales no pueden operar. Imagínense un hospital sin electricidad, sin medicamentos y sin agua. Ni siquiera para limpiar heridas. O sea, a los hospitales, al momento que estamos hablando, se les está acabando, literal, están en las últimas horas o ya no tienen gasolina para los generadores de electricidad cuando no funciona la central eléctrica. Y pues la misma Naciones Unidas salió a decir, Israel, por el amor de Dios, estás cometiendo una cosa bárbara y vas a provocar un verdadero desastre humanitario. O sea, los hospitales se van a volver morgues. Estas fueron palabras del vocero del secretario general de Naciones Unidas, se llama Stefan Dujarric, y bueno, se van a volver morgues, porque hay 6,600 personas que han quedado heridas nada más de los bombardeos. Y esa gente sin la atención médica... Y esa es la gente que pudieron sacar de los escombros. Es la gente que... Pero al mismo tiempo van 1,400, me parece, palestinos que han muerto a partir de los ataques. Es más, o sea, ya hay más palestinos muertos que israelíes muertos, ¿no? Durante el ataque. Incluyendo 447 niños. Pero también estamos hablando de la gente que necesita atención médica. Hay 50,000 mujeres con necesidad de atención médica, embarazadas, con necesidad de atención médica que no están teniendo atención médica en medio de los bombardeos cada minuto y medio en Gaza. Para que se hagan una idea, Gaza es más o menos del tamaño de la alcaldía de Tlalpan. No manches. Es más o menos de ese tamaño, solo que más estiradito, o sea, más alargado y menos ancho, ¿no? Más estrecho. Y viven ahí como 2 millones. Y viven ahí 2 millones de personas. ¿Cuánta gente vive en Tlalpan? Pues en Tlalpan han de vivir, o sea, si Iztapalapa es la alcaldía más poblada y son como 400,000, en Tlalpan ha de haber, no sé, 200,000. No sé. 699. Bueno. De todos modos estamos hablando de que son 3, 4 veces más. Y además Tlalpan tiene muchas zonas no pobladas, o sea, toda la parte de la Jusco y demás. O sea, aquí todos así aplastados, ¿no? Hay zonas que son granjas en Gaza porque necesitan comida, ¿no? Porque no les dejan entrar comida. Pero bueno, pero de todos modos... Y entonces Israel dice, no va a pasar nada. O sea, no va a pasar, no va a entrar nada de ayuda humanitaria. Pero no solo eso, vamos a bombardear todo Gaza. Entonces, quien no sea de Hamas, sálgase de Gaza. Pero adivinen qué, no puede salir. Entonces, sálganse. ¿A dónde? No sé, pero sálganse de Gaza. Desde el sábado pasado, 300,000 personas se quedaron sin hogar porque los hogares que tienen, que pues, llevan años en pobreza y todo, o sea, hogares muy precarios, pues ya no existen, ¿no? Ya los derrumbaron, ya los hicieron explotar. Y ahora les dicen, la madrugada hoy es viernes, de jueves para viernes de allá, les dicen, tienen 24 horas todos los que están en la mitad norte de Gaza para salirse de Gaza a la de ya. Porque lo vamos a
No dicen por qué, pero sí. Pero podemos asumir Dan a por qué, entender, ¿no? ¿no? Y entonces, ¿pero a dónde se va esa gente? Porque, o sea, no tienen gasolina, no tienen electricidad. Así de cómo me Han voy destruido, corriendo. o sea, las calles están destruidas. O sea, ¿a dónde me voy? O sea, ¿cómo saco mis cosas? ¿Cómo saco a mi gente? O sea, imagínate que tienes un abuelito que no puede, ¿no? O sea, entonces, una situación súper complicada. Todo, o sea, Naciones Unidas nuevamente así de que eso, a ver, tú puedes pedirle, hay una cosa que se llama Derecho Internacional Humanitario. Yo iba a leer un artículo buenísimo que me pasó un amigo, ya no me dio tiempo, pero hay una cosa que se llama Derecho Internacional Humanitario, básicamente es el derecho de guerra, el que regula la guerra, ¿no? Y ahí viene la distinción de lo que decías de terrorismo y de los ataques de los israelíes. O sea, los terroristas van y adrede mataron a los civiles, ¿no? Acá el punto es que el ejército de Israel, lo que hace Hamas, pero la realidad es que sí Hamas lo que hace es que opera a propósito, o sea, según, o sea, estándares No, normales. pero es como los narcos. Llega un narco y te dice, oye, voy a operar desde tu casa, ni modo que te pongas al... Claro, o sea. No, güey. No, claro, Es lo mismo. los habitantes no tienen de Llegan otra. los de Hamas y les dicen, güey, No, tu bueno, departamento es mi nuevo centro de operaciones. ¿Qué húbole? o en Pues un pásele. edificio de 10 departamentos o de 10 pisos, pues, en uno opera Hamas. Y entonces Israel dice, en ese está Hamas, muy bien, tiro todo el edificio. Y ahí se muere el que se muera, ¿no? O sea, poquito antes mandan unas bombas que a veces, que suenan, o sea, así alertan a la población para que se salgan, pero a veces no. Y entonces Y la aparte, gente tiene de que minutos para salirse yo en antes de que eso caiga el pienso, misil. yo en eso pienso, no me cuadra por muchas razones que ponen estas disque alertas para que la gente se salga y entonces que el terrorista no también estaría alertado y también podría salirse y entonces también no se murió. Sí, pero y por eso mismo el derecho internacional regula que si tú crees que hay un objetivo militar y que ese objetivo militar es lo suficientemente importante como para que no avises, tú disparas y si hay muertos Casualties. son ay, se me fue el ¿Cómo se dice? concepto, pero Colaterales. daños colaterales prácticamente, ¿no? Eh, entonces, técnicamente estos ataques, es muy difícil probar que estos ataques son ilegales, pues porque Hamas también se aprovecha y entonces opera desde departamentos, pero desde mezquitas, pero desde hospitales, pero desde donde se les pega la gana. Y por eso es que dicen que utilizan, porque lo hacen, a los palestinos como escudos humanos. O sea, literalmente, si los de Hamas pudieran amarrarse un niño palestino antes de ir a atacar, lo harían, ¿no? O sea, son unas bestias. Pero los de Israel tampoco tienen ningún, o sea, les vale un pepino. Dicen, tienes un bebé amarrado. ¿Cómo te explico que me vale? Que me vale un pepino, ¿no? Ajá. Y entonces a nadie le terminan por importar los civiles palestinos de a pie, pues, ¿no? Y entonces está hecha la situación un verdadero caos. Y pues de hecho a las 3 de la tarde, es decir, en una hora, son las 2 de la tarde del viernes, ahorita que estamos grabando, en una hora termina el ultimátum para que se salgan de esta mitad norte de Gaza y a ver qué pasa. O sea, Israel tiene listo a todo el ejército, 360,000 efectivos, para iniciar las operaciones. Llevamos días pensando que ya en cualquier momento, todavía no pasa, pero ahora se cree que al término de este ultimátum van a entrar las tropas y esta cifra de 1,400, que es ya espantosa, pues va a explotar de manera... Y jamás les dijo... y jamás les dice... No se salgan. No se salgan porque aquí estos nos quieren hacer guerra psicológica. Y nos dijeron, esta es una guerra psicológica. Sí, y nos quieren expulsar de nuestra tierra para ellos apropiarse de la parte norte de Gaza. Entonces no se salgan de sus casas. Y es como de, o sea, ¿qué? O sea, de verdad. Pero no es como que tienes de otra. Claro. Y también hay acusaciones de que lo que quiere hacer Israel es limpieza étnica. O sea, quiere expulsar a los palestinos para así hacerse de esta parte. O sea, hay una situación... Se me hace difícil internalizar o creerme la versión que Netanyahu, y no estoy hablando de todos los israelíes, y no estoy hablando del pueblo judío, no. Yo estoy hablando del gobierno de Israel, que es un guerrero fascista, un gobierno fascista asqueroso. Pero se me hace difícil de pensar que genuinamente esos güeyes nada más quieren... derrotar a Hamas. O sea, yo creo, genuinamente, en mi feeling,
siento que, pues sí, o sea, se están aprovechando para expandirse. O sea, Pues puede ser, o sea, porque una cosa no quita la otra. Y ujú. de hecho, o sea, Israel tiene el derecho legítimo de defenderse y de atacar a las personas responsables de lo que están haciendo, pero al hacerlo se están extralimitando y están cometiendo varias situaciones que pueden ser consideradas crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. ¿Quién a Ya quién? Bueno, siento que los Israel, dos. O sea, los dos sí, sí, están sí, sí, haciendo claro, por cosas supuesto. que son Porque, completamente, o sea, porque, a ver, Palestina, digo, no está reconocido, no, pues, pero vaya, o sea, es lógico que si los están bombardeando diario, que digan, y si hacemos un ejército y nos defendemos, es perfectamente lógico. Lo que no es lógico es, ¿y si vamos y quemamos bebés? ¿No? O sea, eso ya, entonces estás haciendo igual violaciones como lo está haciendo el ejército de por Israel al supuesto. no dejar que entre agua, al no dejar que entre comida. O sea, es una situación en la que, y entrando, no sé si ya vamos a poder llegar a esa Sí, parte, pero entrando un solamente poquito, quería mencionar antes sí, que, o sea, la gente está escondida en las escuelas que controla Naciones Unidas, pero también van 12 trabajadores de Naciones Unidas yo había asesinados, escuchado 11, ya subió a ya subió a 12, 12, creo. 9 periodistas, 5 del 9, yo me Comité quedé en Internacional. 7. Había 7, ya hay reportes de otros 2, y 5 del Comité Internacional de la Cruz Roja, que de nuevo es ilegal atacar personal médico. Y bueno, También es un crimen atacar a periodistas, o sea, no, 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 hay no. denuncias de el uso de fósforo blanco, Puf, que esto sería ilegal en zonas civiles, porque es una sustancia incendiaria, o que te sea, quema la te piel, te quema quemas y vivo. provoca daños pues, de por vida, ¿no? Dame un segundo, Sof, déjame hacer una pequeña... Listo, problemas técnicos, pero ya quedó. Y ahora sí pasamos a cómo es que ha llegado este pleito a Mexicolandia. Este, con esto que estamos hablando, que para mí este episodio está siendo catártico porque pues, llevo ya leyendo, escuchando tanto de este tema, eh, perdiendo la fe en la humanidad, ¿no? O sea, no entiendo la pinche necesidad de tomar bandos, de, de sí condenar ciertas muertes, pero las otras no. La cantidad de gente que yo he escuchado, Perdón. no te preocupes, la cantidad de gente que yo he escuchado o que yo he leído en redes sociales, pues es que los judíos se lo buscaron. Sí, sí, No, o sea, es una cosa. es que es un pleito que históricamente se ha prestado para que la gente saque su antisemitismo o su mm, antiarabismo, o sea, sus fobias, sus odios. Entonces, o completamente al revés. También gente que, pues es que todos son terroristas, pues sí, no hay de otra que los maten. El único estado aquí legítimo es Israel. Y tú, güey, no podemos, que había escrito sobre esto. O sea, yo decía, o sea, y díganme hippie y díganme lo que ustedes quieran. No podemos ni siquiera ponernos de acuerdo en que no importa si es un niño palestino, una mujer, un hombre palestino, o una mujer, un hombre, un niño israelí. No deberían matarlos. O sea, no podemos ponernos de acuerdo en eso. O sea, es una cosa, porque la gente toma bandos, porque la gente, no, viva Israel, no, malditos israelíes, viva Palestina. No podemos decir, los dos están violando el derecho internacional, los dos están matando inocentes, que es desproporcionado el asesinato históricamente lo ha sido, sí, porque unos tienen financiamiento de Estados Unidos y otros no. Claro que sí, pero no podemos ni siquiera condenar a ambos y reconocer el sufrimiento de ambos. y es que, o sea, llega tal la enfermedad de ciertas personas que de verdad, o sea, tan cañón, que, o sea, por ejemplo, el lunes, ¿no? A mí acaba de pasar todos los atentados terroristas y demás, y todavía Israel no contestaba bien. Y pues había este tema de hasta qué punto explicas el contexto sin que suene como justificación del ataque. Porque había mucha gente justificando el ataque, así de que, pues sí, pero entonces, ¿para qué tienen en gueto a Gaza, no? Y es como de, ajá, o sea, lo que pasa en Gaza es horrible, pero entonces, ¿qué? ¿Estamos justificando Quemar a bebés. terrorismo? O sea, matar a gente que estaba random ahí bailando y demás. O sea, es que una cosa
no justifica la otra. Te lo mencionaba, o sea, ni el prácticamente campo de concentración en el que tienen convertido Israel a Gaza justifica el terrorismo, ni el terrorismo justifica los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad de Israel. Pero entonces, ¿por qué justificarlo? O sea, ¿por qué tantas personas de sí, viva Israel, eso, atáquenlos, o viva Palestina, muerte a Israel? Es como, ¿qué? O sea, no me checa, o sea, y particularmente, ¿sabes qué? Que las condenas sirven para tan poco, o sea, realmente sale México y dice, yo Sí. condeno, no va Y a es pasar como, nada. ¿y qué creen? O sea, ¿qué creen? Que jamás o Israel o alguien aquí va a decir, ¡ah! Oh, por Dios, todo ha cambiado porque el presidente López Obrador no dijo la palabra terrorismo. ¿Desde cuándo México ha sido un país que se meta en esos pedos? Nunca, Y así los que se metan, ¿eh? nunca. Literalmente, eso es como parte de, si tuviera una personalidad del país, esa sería la personalidad de México. Güey, la neta, qué feo. Lo siento mucho por ustedes, yo no me meto. Cada en sus cubas, con permiso. O sea, eso es México en la diplomacia internacional. Y entonces, que agarre, le pregunten, oiga, presidente, ¿y usted qué piensa? Y el presidente, no, pues pues la violencia está muy mal y no queremos que muera nadie. La gente, maldito López Obrador. Y yo, güey, o sea, ¿qué quieren? ¿Que le declare la guerra a quién o qué? O sea, México, Y ¿no? creo que la distinción era de que AMLO no mencionaba que los ataques de Hamas eran terroristas. Y ahí, o sea, ok, está mal que el presidente no mencione que es terrorismo, porque es terrorismo, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno. Pero es que yo siento, digo, aquí jugando a la psicoanalista del presidente, que pues ni el caso, ¿verdad? Pero siento que para él es como, ok, si voy a llamar a Hamas un grupo terrorista que lo es, pues también voy a querer soltar grasa diciendo que qué onda con las violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos y a la decencia humana, lo que está haciendo Israel. Y como Israel es mi amigo, o sea, porque soy diplomático y no quiero ni decir malditos de este lado, malditos del otro, me voy a quedar así de, güey, la neta, paz, gracias. ¿No? Sí. Ahora, o sea, Para no terminar. entiendes que, o sea, el presidente o el Estado, pues, o sea, no estás hablando de mis opiniones individuales, o sea, yo, si fuera presidente, ¿no? Yo, Juan José, opinando de, o sea, no, estás hablando por el Estado, ¿no? Entonces ahí tienes que ser más cuidadoso con el lenguaje y todo. El presidente claramente no lo fue, o sea, no fue como que leyó una declaración preparada por No, le diplomáticos que saben del dijeron, tema. oye, Él sabía del tema y dijo lo que se le pegó la gana, ¿no? Y ujú. ahí, o sea, esta clase de cosas, pues sí, tienen un cierto impacto. Pero bueno, a mí no me pareció tan... Lo que sí es que, por ejemplo, el vocero de Claudia Sheinbaum, de la candidata... O sea, aquí como que se polarizó, ¿no? Se O sea, toda la potencializó, oposición era como de Viva Israel, pero luego sectores de Morena, por ejemplo, el vocero de Sheinbaum, ¿Noroña? Gerardo Fernández Noroña, así justificándolo, ¿no? Así que pues sí, se lo buscaron, fue Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Entonces dices, ¿se lo buscaron? Entonces empezó como a polarizarse de Y que luego todo Morena el pro mundo, Palestina. no, y también una narrativa que vi esta crítica que se me hizo una crítica, perdonen mi léxico, pendeja, ay, Sheinbaum, ¿por qué no sales a defender a Israel, tu patria? Güey, sí topan que es mexa, o sea, sí topan que no todas las personas que sean judías tienen que defender a capa y espada a Israel, y Sheinbaum es menos, judía, o sea, bueno, de ascendencia judía, ¿no? O sea, no sé si pues sea es cristiana, práctica. creo, ¿no? O No, católica, pues. bueno, no sé si sea practicante, hasta donde tengo entendido, podría estar mal, corríjanme, No hasta donde sé, tengo la entendido, verdad. su mamá no es judía y su papá sí. Mm. Entonces, creyente o no creyente, quién sabe, tiene ascendencia judía. Y entonces, Sheinbaum, ¿tú por qué si eres judía? Y aparte, la mujer nunca ha sido una persona religiosa. O sea, nunca ha sido alguien que salga en las fotos en templos o en iglesias Sí, ¿no? o que hable de su fe. O sea, para ella es lo menos importante. O sea, ni al caso, ¿no? Como tiene ascendencia judía, que también es esta retórica rara, así como, es que como tu apellido, entonces seguro si eres judía. Como un trip raro de pureza, o sea, tienes un porcentaje de judía, ya, judía, y entonces tengo que dictar
¿tú cómo piensas? ¿No? Y entonces, ¿por qué no ha salido a defender a Israel? ¿Y por qué no ha salido? Y sale ella y dice lo mismo que el presidente, ¿no? Pues, condenó las acciones violentas que están pasando. En un mundo ideal, estas cosas horribles no pasarían. Y pues ya, ¿no? O sea, y quiero el reconocimiento de ambos estados, de Israel y Palestina. Que aquí te digo, la crítica es más por el lado de que No respondió rápido. no La palabra denunciaron terrorismo. como terrorismo. Ujú. Y al no denunciar como terrorismo, algunos lo leen como que justificas, ¿no? O sea, como que son, no estuvo tan mal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esta polarización Una del polarización conflicto, tonta. O sea, es lo que les decía al principio. No podemos todos estar de acuerdo. Muy básico. en que ambos bandos están cometiendo O sea, cosas horribles. no importa qué religión seas. O sea, realmente. No importa qué religión. Un concepto muy básico. Matar está mal. ¡Wow! Radical, güey. Y ahora por pensar que matar está mal, ya es radical, porque, ¿cómo? Entonces no quieres que maten a terroristas, o sea, no quieres que bombardeen, porque es que ahí hay terroristas, entonces estás del lado de los terroristas. Y luego, ¿cómo? Entonces no quieres que maten en Israel, porque es que en Pero a Israel, ver, güey. yo creo que, o sea, a ver, claramente, yo creo que está bien o que están en su derecho los israelíes de atacar a Hamas, ¿no? O sea, Pero dicho pero no esto, están ya atacando a hablamos Hamas. de los crímenes de guerra Pero es que posiblemente que para están mí, cometiendo. hasta que tuvieran inteligencia suficiente, sí tendrán una inteligencia bien cabrona, pero el hecho es que Israel atacando a Gaza, claro que estará matando a algunos terroristas extremistas a Hamas, claro que sí, pero también están haciendo un Claro. cagadero y en cada bomba mueren O sea, inocentes. Entonces, el asunto es que hasta que tengan mejor su fucking estrategia, o vayan y maten por tierra, o algo, no veo forma de justificar lo que están haciendo. pero O justo vas a sea, ver cómo entrando por tierra, el número de muertes va a ser todavía peor. O sea, yo veía una analogía solo para amarrar el que espero quede claro la complejidad de este tema. O sea, cómo están envueltos en una espiral de la cual es muy difícil salir. No es tan fácil. Escuchaba esta analogía que decía, Israel es como este niño que es como bully, ¿no? Y que está en un salón donde al bully como que lo bulean, pero es más fuerte que los demás. Y entonces agarró a Palestina y lo tiene contra el suelo, lo tiene con una llave, y entonces todo el mundo le dice, ya, suéltalo, ya, déjalo en paz, déjalo porque esté tranquilo y todo. Y entonces Israel lo suelta tantito y el niño en el suelo ¡pah!, le mete un guamazo y entonces otra vez lo vuelve a amarrar, ¿no? Entonces es una situación en la que los dos están amarrados, claro, Israel encima, Israel en una posición de mucha más ventaja, pero que si Israel suelta a Palestina, no a Palestina, pero a Hamas, o sea, jamás golpea, ¿no? Entonces están como metidos, están en una llave mutua en la que los palestinos son los que están claramente mucho peor, pero también el riesgo de soltarlos por lo que ha pasado una y otra vez, por ejemplo el sábado, pues es ese, ¿no? O sea, no es una situación tan sencilla. O sea, sí creo que el gobierno de Israel, ya lo mencionamos aquí, ha hecho cosas horribles, pero tampoco es como de que, o sea, al final del día los palestinos lo único que quieren es como pues, tener una casa que no sea bombardeada y donde pueden vivir seguros, pero pues sí, no es tan fácil como que Israel ya los deje y ya entonces todos viven felices, ¿no? O sea, sería padrísimo, pero están metidos en un tema dificilísimo. No es sé uno qué de es tus eso. bebés. Tal vez sí, pero bueno. Bueno. Em, y luego, nada más para terminar, reacciones en México, sale Xóchitl, denunció la tibieza del gobierno de México. O sea, siento que se agarran, o sea, es como este rollo, no sé, a mí me tiene muy agotada. Dejen de tratar de agarrar asuntos para promoverse políticamente, sean personas humanas decentes, ya basta. Sí, como que todo quiere ser utilizado Todo electoralmente por quiere, todos, ¿no? exacto, agarran estos temas para utilizarlos electoralmente, güey, Sí, ya, sí. ya basta. Forzado, Ni al caso. ni al caso. Eh, puta. Y luego sale María Clemente, la peor representación de la comunidad trans, queer y todo. Y de humanidad. ¿No? Bueno, no de humanidad, pero sí la peor representación de entrada para la comunidad trans.
en la Cámara de Diputados, ¿no? Y dice, esta es una diputada por Morena, y tuitea, que viva, no lo quiero ni decir porque me pueden hasta editar. No, bueno, Este, tal cual, palabras de palabras de María cita Clemente, textual. cita textual. Que viva Palestina libre, muerte a los invasores asesinos de Israel. O sea, ¿quieres matar a todo un grupo étnico? La gente nació ahí. La gente que vive ahí, no todos son sionistas, ¿no? No todos son invasores, no todos son, muchísimos odian a su gobierno más de lo que tú, María Clemente, que no estás viendo esto, podrías jamás odiarlo. Vamos a, y que mueran, y que se mueran los israelíes. Ujú. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué tienes que tener en el cerebro? No lo sé, pero no mucho. Yo creo que no mucho. María Clemente ha dejado en claro una y otra vez que es de las personas más limitadas intelectualmente. Muy, muy Y cañón. mira que la competencia está perra, pero hablando de perras, Es que dijo una célebre frase. de que era la perra del presidente. Ujú. Pero bueno. Ay. Y luego en la Cámara de Diputados se pusieron a discutir, vamos a hacer un minuto de silencio. Y el desmadre y cómo se agarraron del chongo. Bueno, sí, pero minuto de silencio para Israel. Y luego Morena y sus aliados. No, a ver, minuto de silencio para todas las víctimas. Y los otros, para Israel. Y los otros, para todas las víctimas, para Israel. Puta. Y entonces ya, bueno, y que Hubieran estaba dicho uno y presidiendo, uno, caray, ya. presidiendo. Ya, a ver, minuto de silencio. Y alguien, ¡Viva Palestina! La puta madre. O sea, no, o sea, neta, o sea, su nivel de inmadurez, pónganse a legislar. Ya entendemos que quieran utilizar esto electoralmente. Cálmense un chingo y hagan su trabajo, por favor y gracias. Totalmente. Y ya, y con eso cerramos. Con eso cerramos. Déjame ver el caos que hay allá abajo con uno de mis gatos. Otro corte. Otro. Bueno, ya llevamos hora 20 nada más para terminar este temita. Quería decir, o sea, con esto quería empezar, fíjate, y se me olvidó. Que, o sea, al final, este tema es súper susceptible, particularmente para las personas que tienen, pues, gente involucrada en este conflicto. Hay gente, definitivamente, aquí en México, particularmente la comunidad judía. Entonces, bueno, es un tema súper complicado. Justo hice un TikTok y mi TikTok empieza hablando de una cita de un chef que se llama Anthony Bourdain que decía, no hay manera de hablar de este tema sin herir susceptibilidades, ¿no? Y sin quedar mal con unos u otros o ser acusado de ser apologista de unos u otros, ¿no? O los dos. Entonces, en este caso, pues, intentamos hacer un análisis lo más parcial, lo más imparcial posible, y pues esperamos no haber herido susceptibilidades. Pero bueno, ya, pasando al siguiente tema, Sof. Sí. Cienfuegos, rápido, porque ya llevamos 1 hora 24. ¡Ah! Dilo en 2 minutos. Sí. ¿Quién es Cienfuegos? ¿Qué? Cienfuegos, ¿quién fue Cienfuegos? ¿O quién era Cienfuegos? El secretario o sea, Cienfuegos es un general del ejército, sigue vivo, y fue secretario de la Defensa Nacional con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y sucede que en 2020 el gobierno de Estados Unidos lo acusa de nada más y nada menos que narcotráfico y lavado de dinero. Qué raro. Y lo acusa de eso justo cuando Cienfuegos llega al aeropuerto de Los Ángeles con su familia y van a ver al Mickey Mouse con los nietos, ¿verdad? Porque el señor ya tiene sus años. Y sus tómala, que Mickey Mouse ni que nada. Detenido. ¿Por qué hablamos de Cienfuegos? Porque esta semana AMLO, el presidente López Obrador, le dio una condecoración. O sea, en un evento protocolario como parte del bicentenario del heroico colegio militar, le dio una condecoración a varios miembros del ejército, particularmente los que han sido directores de este plantel, y uno de ellos fue Cienfuegos, que fue director del 97 al año 2000. Pero entonces, bueno, a ver, lo habían detenido en Estados Unidos y ahorita le están condecorando en México. Bueno, sucede que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía, luego de que lo detuvieron, por órdenes del presidente, presionaron a Estados Unidos, le dijeron, oye, no inventes, es
el que era el mero mero de mi ejército, mano. O sea, ¿cómo que me lo detuviste? O sea, no me avisaste, ¿no? No me dijiste que tenías algo contra él. Y Estados Unidos, no, pues, ¿por qué Pues crees no. que no te dije? Y México le dice, no, pero a ver, dime qué pasó. No, pues es que narcotráfico y lavado de dinero. Bueno, es un caso muy sensible. Dame chance, Yo lo investigo. yo lo investigo, pásame lo que tienes, yo reviso qué onda. Y Estados Unidos le dice, pero seguro, ¿sí? Sí, no, mira, o sea, nosotros criticamos a los gobiernos del pasado, este cuate encubrió todo lo de Ayotzinapa, no, hombre, es un bárbaro, no te apures, es más, hasta me gano puntos electoralmente hablando, me conviene. Y Estados Unidos, bueno, ok, esta es una conversación imaginaria que yo me imagino que tuvieron. Y entonces Estados Unidos le entrega a Cienfuegos y le entrega pruebas. Pero estas pruebas, no, o sea, están así como tachadito información relevante porque Estados Unidos ya se veía venir lo que pasó. Y en efecto, unos mesecitos después, sorpresa, Cienfuegos libre de todos los cargos. Ya investigamos todo a fondo, la fiscalía de el capaz, el que ha cambiado el sistema de justicia de México, Alejandro Gertz Manero, señor, creo que no tiene un solo caso de alto nivel positivo en 6 años y al tremendo inútil octogenario que ya le queda, o sea, de verdad yo digo, o sea, no se le desea la muerte a nadie, pero es como, dude, tienes 80 y pico años, ya retírate, ya déjanos en paz, deja de hacerle daño a este mundo, a este México, o sea, y el señor ahí sigue con sus corruptelas, utilizando el poder de la fiscalía para atacar a sus familias, a la gente que se la debe, no, un asco. Y este señor dice, ya revisamos todo, y la verdad no hay pruebas, no sé por qué los gringos se tomaron la molestia de detener a el alto mando del ejército sin pruebas. Pobrecito. ¿Y qué no le pasó a Estados Unidos un expediente así como, aquí están los archivos? Le pasó el expediente, pero el expediente tenía tachadito toda la información importante, porque los gringos, pues por supuesto que no iban a entregarle a México todo lo que sabían, porque sabían que México no iba a hacer nada. Y pues nada, ahí anduvo Cienfuegos libre y anda a la fecha. 3 años tiene que lo detuvieron en Estados Unidos, justo pasado mañana. Este domingo se cumplen 3 años. Y pues ya, regresó, anda impunemente. Le dan la condecoración esta semana y salen todos los que defienden al presidente a capa y espada a decir, o sea, a ver, sí, es el que hizo todo lo de Ayotzinapa, el que está a cargo del ejército con lo de Ayotzinapa y el de Peña y todo, pero que además, o sea, Morena le tiró con todo antes de que llegara Yo creo que hay mensajes o tweets o un video, como mínimo un tweet, de cada personaje pro Morena mentándosela. Sí, O claro. sea, pero es el diablo en persona. impresionante. De hecho, por eso estaba trendeando Epigmenio Ibarra. Yo vi trending Epigmenio y yo, pues, ¿qué hizo este anciano, no? Y entonces me meto y resulta que estaba trendeando porque justo la gente está diciendo, es que es impresionante como este güey que, para quienes no sepan, es un periodista, súper... Es el propagandista del gobierno. Es muy, pro Morena, pro AMLO, seleccionamiento. Y entonces cuando AMLO no estaba en el poder, el güey decía, es que Cienfuegos obviamente está metido en el narco y a la cárcel y no sé qué. Y es la misma gente que ahorita, pues... Voy a mover tantito el encuadre porque lo moví para pasar. Perdonen ustedes. Ya, para que te veas. Bueno, y es el mismo. Es el mismo güey que ahorita, pues no sé si ha dicho algo, pero como mínimo, perdonen ustedes, se ha quedado callado, ¿no? Y al final te digo, empezaron a salir a defender a AMLO diciendo, o sea, es que, a ver, o sea, si es Cienfuegos y Cienfuegos no, o sea, no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Bueno, algunos, otros sí lo defienden, pero no tiene perdón. Pero ¿sabes qué? Fue un acto protocolario. AMLO nada más fue y entregó, no solo a Cienfuegos, cosa que es cierta, ¿no? Le entregó un montón y todo. Y luego sale hoy AMLO y dice, no, a Cienfuegos lo atacan indebidamente. Pobrecito Cienfuegos, le han fabricado pruebas. O sea, ¿y quién le ha fabricado pruebas? La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. O sea, acusa a los que investigaron a Ayotzinapa, que él los mandó decir, oigan, ustedes van a sacar cuál fue la verdad de Ayotzinapa. Ahorita, esos desgraciados, infelices, dice, desinforman sobre Cienfuegos de mala fe. Entonces, ahorita yo me preocupo y me pregunto cómo es que los así
morenistas a ultranza, ¿cómo están pensando ahorita? Demonios, ¿qué tengo que decir ahora para justificar? O sea, había unos tweets virales, que no sé si los viste, miren, yo no siempre he estado de acuerdo con AMLO, pero es que cada vez que no estoy de acuerdo con él, pasa el tiempo y me doy cuenta que él tenía la razón. Y en este caso pasa algo similar. Hay que confiar en él, aunque no entendamos por qué está defendiendo a Cienfuegos, hay que confiar en él porque él es tan brillante y tan un genio político. O sea, el Albert Einstein de la política mexicana, que él sabe por qué hace las cosas. Y es como, dude, no, o sea, neta, métete. Pero era en broma. No, de así de que gente de consejeros nacionales de Morena y así. Entonces es como de demonios. Luego me pasas esos tweets. Sí, no, están fabulosos. Y pues al final del día, pues un caso más de cómo aquí en México. Ah, y todavía dice, y sobre el caso Ayotzinapa, quiero que estén tranquilos, dice AMLO, dice el presidente, porque yo estoy encabezando la investigación del caso. Es como, ¿cómo? Ahora tú eres fiscal, o sea... Tú eres detective. Ajá, el detective presidente, ¿no? AMLO detective. Como ahorita ya es último año de gobierno, tiene tiempo libre, ¿no? Entonces pues ya, está él en cabeza. O sea, al diablo la fiscalía. Sabemos que Gertz Manero es un tremendo inútil e incompetente, pero al grado de que el presidente diga, a ver, ya yo me encargo, ¿no? O sea, pero es un caso más de esto donde el presidente determina lo que es verdad y lo que es falso y lo que es justicia, ¿no? Entonces es como de, no, yo ya me encargué, Cienfuegos es inocente porque... Porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Pero en realidad también hay por detrás todo esto de las presiones, de o sea, cómo el ejército ha ganado tanto poder que sin lugar a dudas, pues tiene, pues, ahora sí que casi que en manita de puerco al gobierno para que se le proteja a ultranza y como pues un sexenio más del ejército cada vez más empoderado, cada vez más impune y pues ojo, porque estaba viendo justo estas encuestas que les hacen a la población y cada vez aumenta más esta idea de ver con buenos ojos gobiernos autoritarios, militares, y la gente no tiene ni idea de lo que es una dictadura militar, ¿no? No estamos ahí, no estoy diciendo que estamos en una dictadura militar, pero se le ve con buenos ojos, yo no entiendo por qué. Bueno, por ignorancia, la verdad, no hay otra razón. Por mera ignorancia, y pues, ojo, porque cada vez se están juntando más ingredientes. Pasemos ahora, cerremos con algo ligerito, cagadito, jijiji, jajaja. Vamos a hablar de el pip de Eduardo Brástegui. No hay calificativos ni groserías suficientes no, es que aparte es patético, güey. Para quienes no tengan contexto. Es un payasito que era actor, ahora es productor, es uno de los productores, también. Cantante, es uno de los productores de Sound of Freedom, el sonido de la libertad. Y se está lanzando para ser presidente de México. Va a perder, o sea, no tiene, quizás ni siquiera encuentra las suficientes firmas. No va a ser ni candidato. No, probablemente no. Necesita, tú me habías dicho, como 900,000 firmas, ¿correcto? Casi 1 millón. Ok, casi 1 millón de firmas. El güey tiene 300,000 seguidores en Twitter. ¿De dónde va a sacar 900,000 firmas? No tengo ni idea. Sube un post y tiene como 300 likes. Tengo más likes en fotos de mis patas. O sea, ¿cómo ahorita te explico? Bueno, hay mucha gente que es fan de las patas, no me sorprende. Pero bueno, y entonces este güey, que toda su personalidad es como el típico niño que está haciendo como rabietas. Y es como, por favor, pélenme. Y es como, güey, ya estás dandocito. O sea, neta, mi amor, estamos en un restaurante, mi amor. Mi amor, ya, ni siquiera te voy a regañar, mi amor. O sea, ya, por favor. Así yo con Eduardo Brástegui. Ya, te está volteando a ver todo el mundo en el restaurante. O sea, ya. Bueno, pues este güey, cuya personalidad es odio a las feministas y odio el aborto y arriba Jesucristo. Y justo eso, o sea, se ha construido todo un personaje político alrededor de lo que es la ultraderecha gringa. Entonces, ajá, es como de... que ni siquiera se puede adaptar realmente a la mexicana. O sea, con la diferencia de que él es católico, pero es como ultracatólico. O sea, los gringos son cristianos, ¿no? Pero ultracatólico. Y entonces es como de armas. De hecho, tenía como un moro, un eslogan así como de... Una cosa como de armas, vida y libertad. O una cosa así. Lo que es tiene como de... en su biografía de...
¿De Twitter? de Twitter, Sí, pero no, es como, sí, es digo, como no lo es armas, vida y que, libertad, es como pero lo que decía Hitler, ¿no? Como su lema de familia, Alemania y libertad, sí, ¿no? sí, sí, sí. Su lema es patria, vida, familia y libertad. Ese es su Es lema. como el de Mussolini. O sea, Literal, literal, creo que es el de Mussolini la tal cosa cual. menos original del mundo. Y te voy a decir algo bien triste. Puso una publicación diciendo, por favor, voten por mí para que me pueda registrar. Y adivina cuántos likes tiene. Que likes no significa que se van a meter a registrarse y tomarle foto a su INE, pero 300, ponle que sí. 500, 1000. Tiene 1000. 1000 exactamente. De hecho, mira qué cagado. 1000 justamente en este momento. Justamente, precisamente 1000. Y bueno, este cuate, pues Patético. se ha vuelto famoso porque, o sea, es como nuestro más reciente intento de un candidato de ultraderecha, antiderechos, o sea, es súper de que, de hecho, todo esto viene a partir de un video. Controversial, está guapo, güey. O sea, está como muy Es que anciano justo, para mí. ajá, puta, el tipo, Generalmente no me gusta la gente mayor de el tipo era una 30. estrella, o sea, un sex symbol mexicano. Está guapo, güey. Sí, Es sí, lo sí. único que tiene. Es lo único que tiene, la verdad. Y está grandote, está... Sí. Es lo único que tiene este cuate. Sí. Pero bueno, entonces, ajá. Ya entendimos el panorama de este psicópata. Y sube el video ese, Y ¿no? entonces sube un video, ¿no? Con un arma. Que primero que nada, el arma con el que, no me Un acuerdo, rifle, es un rifle, así es un de- rifle de posesión única del ejército. Por si no sabían, en México sí puedes tener armas. Tramitas y que justificas y que para defensa, para lo que ocupes, pero es un trámite, ¿no? Bueno, pues hay ciertas armas que aunque tú hagas el trámite, que es un desmadre, por eso no tenemos problemas así como de school shootings como en Estados Unidos tan fácil, porque pues, ese acceso a las armas no es tan sencillo. Aún así hay armas que solamente las puede tener el ejército. Ujú. Bueno, pues sale en este video con un arma de esas que solo puede tener el ejército. Entonces es como, güey, digo, quizás no lo grabó en México, pero es como, ¿qué estás tratando de promover, cuatito? O sea, raro. Y en este video en el que sale disparándole aquí a un target, o sea, no le está disparando a nada realmente a nadie, o sea, es como Un objetivo como de un práctica. objetivo como de práctica y está pa, y dice, y cito, esto es lo que pone este güey en Twitter. Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas. Ah, minimizas el terrorismo, cuatito. Muy bien, chingón. Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. ¿Cómo? Entonces vas a dispararle, o sea, porque es un objetivo al que le estás disparando y dices, miren lo que le vamos a hacer a la gente que cree en el cambio climático y lo que le vamos a hacer a la Que busca gente combatir el que cambio, busca la combatir, crisis ajá, climática. y la gente que propaga la ideología de género. Que quiero hacer una pequeña acotación. Este pedo de la ideología de género, a mí me dirían ideologizante asquerosa de género porque digo todes en vez de todos, güey. Y es como, güey, no tengo ninguna ideología. O sea, literal, es como, la gente gay merece tener derechos. Maldita ideología de género. Es esta Ok. etiqueta que se ha creado la derecha para atacar a las personas, o sea, esto de la agenda progre, la agenda de ideología de género y demás, son etiquetas de la derecha que ha surgido particularmente en Estados Unidos, pero que ha sido adaptada en las zonas conservadoras de América Latina. Por ejemplo, en Colombia utilizan mucho esto de la ideología de género, y es como justo eso. Es o sea, como esas cosas que no significan nada. Exiges derechos para las mujeres, exiges derechos para las comunidades LGBT, ideología de género, ¿no? Que es como una manera de meter todo en una misma canasta para luego atacarlo. O sea, se crean como sus enemigos ficticios. Malditos terroristas de la ideología de género. Y es como, toda la banda queer. La Agenda 2030, o sea, es un proyecto de Naciones Unidas para combatir temas como la pobreza, o sea, la falta de acceso a la educación. Es como también eso. También los de la ONU son los terroristas. Pero es como, es que ¿sabes cuál es lo chistoso? Pero los de niños Verástegui? son primero. Verástegui lleva, sí, exacto, protejan a los niños. Verástegui lleva años viviendo en Estados Unidos. El tipo tiene una mentalidad gringa y cree que puede aplicar el Donald Trump 2.0. En lugar de un multimillonario, este es un güey carita, ¿no? Entonces es como de, soy un güey carita, me jalo todo el discurso de Trump, ¿no? Y jala
y no conozco nada de México, no sé qué onda, y solo hago mi campaña en Twitter. La cosa es que el muy tarado no se ha dado cuenta que el Twitter mexicano es mucho más progre que el Twitter gringo. O sea, aquí los grupos como más conservadores son estos grupos, pues hay en todos lados, ¿no? Pero particularmente en Guanajuato, en Que son Jalisco, chiquitos. y que son ya gente que no usa tanto las redes sociales y tanto. Entonces es como de, ¿a quién le intentas llegar? O sea, solo estás haciendo el ridículo con la gente que te odia, o sea, que odia el discurso que tú promueves, ¿no? Y las ideas que tú estás defendiendo que son antiderechos y que son tan agresivas para ciertos grupos. Entonces es como muy chistoso. Pero, Pero, te lo decía antes de entrar al programa, no se le debe de tomar a la ligera. a la ligera, porque este cuate, pues, o sea, así pasó con Trump. O sea, fue como de, ¡ja, ja! Mira este estúpido que ve el discurso tan animal que tiene de que los mexicanos traen puros crimen y los musulmanes puro terrorismo. Nada, velo, un payaso. Acto 2, presidente, ¿no? Entonces, creo que es importante. O sea, había toda esta discusión, por ejemplo, yo vi que Chumel, pero vi que Chumel puso algo de que a ver, nadie pela a Verástegui y solo lo pelan los de la... O sea, nos enteramos de que hace sus estupideces porque los progres hablan de Verástegui, ¿no? Pero es que no se puede no hablar, o sea, se tiene que confrontar y se tiene que decir por qué estas ideas están mal. Y si hacemos como que no existe, va progresando y demás. Y una vez que ya progresa, ya es mucho más difícil hacerle frente a esta clase de cosas. Por eso es que consideramos que es importante hablar de Verástegui, más allá de sus mafufadas y su circo. Y al final, este embrollo termina con Verástegui retractándose porque es un maldito cobarde patético, como ya habíamos establecido. Y dice, calma, calma, no se alarmen, no se me asusten, no se tomen el mensajito literalmente. Ustedes no saben lo que es sátira. Lo que estoy diciendo es que con fuerza y con puntería vamos a combatir la cultura y las políticas progres de violencia. Ustedes, los progres, son los expertos. El ladrón juzga por su condición. Ay, ya, abuelo, ya siéntate. Bueno, en fin. Ya así podremos, terminó. ya podremos ahondar más en por qué las ideas antiderechos y demás están mal. O sea, por ahorita nada más es una mención Una muy mención rápida. para que se vayan con un sabor de boca así como, ja, ¿no? Y no nos vayamos con Esperemos cosas. que sí. Sí. Sí, un capítulo denso, mucho de historia y demás, pero bueno, era 44. Una disculpita. Esperemos que les haya servido para limpiar los platos, para si se tuvieron 3 días consecutivos escuchándonos. estreñidos, y entonces están ahí. O sea, yo no sé, pero lo que sea, que ojalá les haya servido, ¿no? Esperemos Para que pasar sí. su tiempo. Díganos, ¿qué opinan? O sea, las personas que llegaron hasta este punto, o sea, Gracias. ¿esto es demasiado? O sea, deberíamos de intentar... Díganos en los Digo, comentarios. la verdad es que no estamos intentando alargarnos, o sea, Solo genuinamente pasa. Ujú. Hoy fue hora y 20 de este tema, pero bueno, fue una plática histórica, contexto y demás. Entonces, bueno, pero díganos, es mucho, está bien, en fin, ¿no? Emoji. Emoji de Palomita de la Paz. O me la Palomita de la Paz. Está muy... No, está muy cringy. Sí. Vamos a ver. Pues, pues no sé, un mundito. Ok. Un mundito. Un mundito de que vimos historia universal. Sí. Sí. Sin banderas. Muy, muy acá, muy hippie. Ujú. Bueno, pues ya, eso fue todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.